Bien. Comenzamos con su edad. Tenemos diferentes incisos. Inciso A de 20 a 25 años, inciso B de 26 a 34, C de 35 a 43 y D de más. C. Área en la que labora. Subdirección y también servicio estricto. De clase en la mañana, por la tarde el cargo de subdirector. Actualmente, ¿cuántos años de servicio tiene en educación? Pues en privado y público total 12 años, pero cotizando en Secretaría de Educación en el sistema 5. Conductas disruptivas. ¿Qué entiende usted por conductas disruptivas en el aula? Pues todas las acciones y expresiones que los estudiantes manifiestan en el salón de clases, la que vienen a interrumpir el proceso de aprendizaje y enseñanza. Eso provoca pues distracción, atraso en contenidos, a veces provoca, empeora, ¿verdad?, el ambiente, porque no se desarrolla el contenido por estar pegando al alumno. El tiempo a veces no se cumple porque hay que llevarlo a consejería, dependiendo de la falta. Algunos tiran papel, tiran con una pajilla, empujan el pupitre, empujan al compañero, se levantan, unos gritan, otros sacan el teléfono, algunos preguntan demasiado, la misma cosa, otros están ofendiendo, se levantan, piden permiso, quieren comprar agua, quieren ir al sanitario. De todo eso viene a interrumpir y a atrasar el proceso de enseñanza-aprendizaje y en algún momento a ocasionar un malestar, porque hay quienes están atentos y necesitan aprender más, consolidar los contenidos, y otros no les importa y están constantemente molestando. Bien. ¿Cuáles son las conductas que observa con más frecuencia en sus estudiantes? Y nos podría explicar por qué cree que ocurre. Tenemos incisos, la agresivas, la B, desobediencia, la C, actitudes desafiantes durante la clase, y la D, interrupción constante en clases. Pues según el grado que manifiestan, la última, las interrupciones y la menor, la agresividad. ¿Podría explicar por qué cree que ocurren? Bueno, hablemos de 3 factores. Número 1, si es temprano en la clase, en la mañana, están diciendo, profe, quiero ir a comprar mi desayunado, quieren ir a la cafetería. Si hay mucha calor, profe, tengo sed, profe, qué calor, porque en algunas aulas no hay aire acondicionado y hay espacios súper incómodos, el clima, la humedad. Entonces están que se levantan, que están soplando, que piden permiso, y otros porque quieren ir al sanitario a cada rato, y tal vez simplemente por incomodidad o por hábito, que ya ellos en todas las clases están molestando. Tal vez en educación física, ¿no? Pero en la mayoría. Y otros que realmente no quieren estudiar. Entonces eso les incomoda estar 40, 50 minutos escuchando a un maestro. Y como no quieren, como están como obligados, y si son repitentes, peor, porque están obligados a estar en el aula, pero están molestando porque están sabidos que están en un tiempo que no les va a favorecer. Uno intenta que ellos refuercen los aprendizajes que saben, pero a ellos no les importa. Entonces vienen a interrumpir. Entonces lo que es el hambre de mañana, que no han comido, el ambiente, el calor, y también a veces hay muchos estudiantes en un aula pequeña, eso viene a generar la inquietud porque están ahí constantemente molestando uno a otro. Bien, ¿a qué factores atribuye esas conductas? Pues en primer lugar, la educación viene del hogar. Hay estudiantes que no se están criando con sus padres. En la población de aquí de Víctor Rey, muchos de sus padres están en Estados Unidos, ya murieron, en abandono, están con los abuelos, con los tíos. Entonces la falta de
formación de valores en el hogar, porque el estudiante viene condicionado. El padre le dice, te portas mal, el profesor me dice. Pero hay muchos estudiantes que uno empieza a investigar y no, es que mi papá no está, con quién viví, con mi abuela, mi tía. Ellos trabajan, no tienen derecho. Pero el estudiante, al no tener una autoridad que esté supervisándolo, insisten en su conducta. A ellos repiten constantemente sus malos hábitos, muchas vulgaridades, unos pocos más agresivos, pero es por eso, falta de supervisión del hogar. Otro, a veces, las horas, por ejemplo, después de las 10:30, ya se siente el calor asfixiante. El alumno tiene que expresar esa incomodidad, como sea, se levanta, empieza a platicar. Lo que él quiere es demostrar que el ambiente no está fastidiando, porque esa es la situación. Ellos empiezan a fastidiarse, empiezan a incomodarse, empiezan a molestar. O, profe, ya vamos a terminar, a las 11:30 ellos ya quieren salir. Uno quiere terminar y ellos ya quieren salir. Espérense. Y está, profe, que mucha calor. Entonces, uno no puede desarrollar el contenido al 100%. Así es. Bien. ¿Qué comportamientos le resultan más difíciles de manejar en el aula? Agresividad, desobediencia, actitudes desafiantes durante la clase, interrupción. Actitudes desafiantes. ¿Y por qué cree que son tan complicadas? Porque si hay una falta grave, los derechos humanos, los derechos de la niñez, el reglamento interno tienden a chocar. Hay una ambigüedad. Yo sé que la ley está a favor de la niñez, pero algunos tienen comportamiento adulto y esas acciones desafiantes. Algunos le dicen, profe, usted ya sabe cómo arreglarse, profe, usted ya sabe, no me sube la nota. Y uno sabe que tal vez son muchachos que no tienen sus padres encima, supervisándolo, otros que están metidos en malas pandillas. Entonces ellos quieren la nota sí o sí, aunque no hayan hecho nada. Entonces, ¿qué significa eso? Uno está enfrentando una amenaza indirecta. Tal vez no le dice lo voy a matar, pero hay quienes lo expresan aún delante de los otros estudiantes. Bueno, pero usted ya sabe. Entonces, esa es una conducta desafiante. Hay otros que se paran y no, ya no quiero escuchar. Me salgo, pues. Entonces cuesta controlar, porque uno está en consejería, le dice, mire, usted tiene que resolverlo porque usted es el maestro de la obra eternamente. Entonces, a veces la falta de aplicación de sanciones severas a los estudiantes, cuando son muy considerados, muy amigables los consejeros y consejeras, o las autoridades educativas, entonces es difícil, porque están dándole licencia al estudiante para que continúe en esto. Allá se ríen de uno en el aula, o entre ellos cuentan, no hicieron nada, solo me mandaron a barrer, solo me llamaron a mi papá ni va a venir porque trabaja. Entonces, ¿cómo uno va a controlar eso? Si el alumno le responde a uno, se le para, como decimos vulgarmente, se le pone al brinco, sabiendo que en consejería o en subdirección o en dirección, a veces no se aplica una sanción fuerte. Hay casos extremos donde pues amerita cambio de ambiente o cambio de jornada, que poco se ha dado, ¿verdad? En el centro educativo, en mi caso, ninguno, hasta hoy ninguno. Pero sí hay desafíos, más que todo como amenaza, o entre los estudiantes que se amenazan, ¿verdad? Y es complicado porque no sabemos lo que pueda pasar. Como decimos a veces, por querer hacer algo bueno uno hace algo malo. Al intervenir en una situación entre alumnos donde ya hay un pleito grave, es una amenaza. Bien, ¿cómo reacciona el grupo cuando un estudiante presenta una conducta disruptiva? Pues, profe, caiga fulano, profe, mándelo a consejería. No, todos, ¿verdad? La mayoría al unísono, unánimemente piden intervención. Eso es porque está interrumpiendo, está atrasando el proceso. Y pues unos pocos se contaminan con la situación al ver que molesta, los demás también molestan. Bien, vamos con la influencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿De qué manera afecta esas conductas al proceso de enseñanza que usted implementa?
Pues lo que hemos dicho, atraso. Atraso porque si llevamos a un estudiante a consejería, por estarlo corrigiendo, los minutos corren. Y si esa conducta no es corregida por el padre en casa y por el departamento de consejería o sancionada por las autoridades, lo va a hacer, tal vez en menor grado, pero lo va a hacer. Y otros, al ver que no hay un cambio, no se les sancionó severamente a un estudiante que cometió reiteradamente cometió falta grave, de los demás decían que no hicieron nada. Entonces contamina, ¿verdad?, a los demás estudiantes. Eso es un efecto repetitivo, los demás aprenden y al ver que no hay sanciones, pues dicen, si a Juan no le hicieron nada, pues a mí también. Entonces atrasa todo, contamina, ¿verdad?, a los demás estudiantes. ¿Cómo influye en la atención y rendimiento de los estudiantes? Pues de parte del que comete la falta es porque está distraído, porque no quiere, o sea, no hay atención, no le interesa ni escuchar al docente, ni le permite ser considerado con sus compañeros. Y en el caso de los pocos que quieren aprender, pues desde luego afecta gravemente, porque el padre invierte para que su hijo reciba el pan del saber. El estudiante proactivo, el estudiante inteligente que quiere crecer en cuanto al conocimiento y absorber los aprendizajes, se molesta y eso ocasiona también a veces rivalidades. Bien. ¿De qué manera considera que el clima del aula se ha visto afectado en su experiencia? Pues con las nuevas generaciones cada vez es más complicado. Dependiendo el grado, también dependiendo la edad de los estudiantes. Todavía hay edades que son, pues, están fáciles o accesibles de poder corregir, mejorar. Pero en el caso de los bachilleratos, ya cuando son graduandos, ya el estudiante se siente hombre, la señorita se siente mujer y no quieren una figura de autoridad. La mayoría, pues, o un buen grupo son rebeldes y se oponen, se resisten a la autoridad. Así que, como le digo, no solo es el factor de la crianza o implementación del reglamento interno o el tipo de sanción, sino también la edad cuenta. La edad cuenta porque, repito, en el caso de los que son graduandos, algunos son desafiantes, son hasta malcriados. Ellos ya se sienten profesionales y creen que uno les debe respeto a ellos, ¿no? Porque algunos muestran una actitud agresiva y hemos tenido casos donde hasta nosotros las autoridades nos han hablado groseramente, como queriendo decir que nosotros somos los que debemos someternos a la conducta de ellos, a las demandas de cada uno de ellos, para que pues, muestran rebeldía, desobediencia, acciones desafiantes, y hemos tenido casos extremos. ¿Qué estrategia innovadora de enseñanza ha puesto en práctica para enfrentar esta problemática? Organización del aula, inciso B, uso de las TICs, inciso 3, aprendizaje cooperativo, inciso D, apoyo individualizado y adaptación curriculares. Pues todas se tienen que utilizar, no podemos decir que una mejor que la otra. Ahí, dependiendo de los contenidos y dependiendo de la hora clase, si tenemos por ejemplo, un horario de un día, 3 horas seguidas, después de hora y media ya no se soporta. Los estudiantes ya están aburridos, ya no quieren. ¿Qué significa? Que por más que uno los separe en grupo, que uno les ponga un video con data show, que uno pues hable de forma individual con el estudiante que pues interrumpe la clase, puede funcionar una vez, pero ya 3 horas es complicado. Por eso es que utilizar una hora diaria, poner una sección y el otro día otra. Por ejemplo, matemática, español, sociales, un día a la semana. Es importante a veces, pero también es bueno tener 2 horas
por ejemplo, español, matemáticas, porque se desarrollan ejercicios. Pero dependiendo también el clima del ambiente, el medio ambiente, influye. Pero la cuestión es que hay que aplicarlas todas, no se puede prescindir de ninguna. O sea, uno tiene que usar todas las estrategias, todas las metodologías, porque cada estudiante es diferente. Y todos tienen un rango, ¿verdad?, de aprendizaje, tienen habilidades diferentes. Entonces hay que tratarlas todas y aplicar todas las estrategias. Siempre con la misma pregunta, ¿cómo ha resultado ser efectivas en su experiencia aplicar esas técnicas? Pues del 1 al 10, digamos que 8 o 9. Nunca vamos a lograr el 100%, porque depende del estudiante. El instrumento, la herramienta, la estrategia, la metodología puede ser la mejor, pero dependiendo del estudiante. Si hay estudiantes que realmente no quieren cambiar, no quieren mejorar, por mucho que uno les haga un plan de mejora o plan remedial, bueno, ellos quieren que hasta uno les dé ya la tarea hecha. Entonces, la metodología, las estrategias, la didáctica, la academia, la podemos aplicar, intentamos hacerlo, pero dependiendo del estudiante y el grado, ¿Cómo se siente usted como docente cuando ocurren estas conductas en clase y qué suele hacer en esos momentos? Pues como profesional, digo yo, en mis tiempos no eran así. Uno se decepciona a veces porque en el caso de las evaluaciones, hay un día o 2 días, una semana de repaso. No hacen tareas la mayoría. Profe, después pasa una semana después del examen y todavía no han entregado tareas. Entonces, de alguna manera uno se decepciona. Y a veces hasta del sistema, ¿verdad? Porque el mismo sistema aplica que uno le dé tantas oportunidades al estudiante. ¿Verdad? Cambiar a veces la nota acumulativa, tanto para la evaluación y tanto para la clase, o los acumulativos. Es una estrategia, ¿verdad? Es una forma de poder decir al estudiante te vamos a ayudar. Pero algunos no necesitan eso, que es aplicado, inteligente, forzado, aunque le pongan 80, 20, 50, 50, lo va a hacer. En cambio, el estudiante que no quiere, que no tiene una visión de su vida, futuro, tiene un perfil, un proyecto de vida, por donde le busque, por donde usted le entre, no quiere. Y hay unos que dicen, no quiero, porque yo estoy aquí porque mi papi, ¿verdad?, me impone. Estoy porque mi mamá me tiene aquí, si yo lo que quiero es trabajar. Entonces yo me siento a veces decepcionado por los mismos estudiantes, la mayoría no les importa nada. Pero si yo aplico, si yo como profesional estoy consciente que estoy haciendo mi trabajo, pues en el fondo yo me siento bien, me siento satisfecho porque estoy haciendo lo correcto, aunque el estudiante no lo valore. Entonces, conmigo mismo me siento satisfecho porque yo estoy cumpliendo. Y como individuo, pues digo que decepción a las nuevas generaciones, que no son todos, hay excepciones a la regla y hay estudiantes que mi respeto. ¿Ha percibido desmotivación en sus estudiantes como resultado de las conductas disruptivas en el aula? Si es así, ¿podría describir cómo se manifiesta? Pues por ahora, en la sección que atiendo, no he tenido complicaciones porque, digamos, es frecuente en mi clase, pero sí en la de otros compañeros. Tal vez no afecte a la mayoría de estudiantes, pero siempre contamina a uno que otro. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿verdad?, los pares, si son de la misma edad, si son afines, son amigos, son vecinitos, entre compañeros, sabemos que va a afectar, pero no es a la mayoría, porque si tenemos el apoyo de consejería de los padres, algunos cambian, y hay unos que ni para atrás ni para adelante. ¿Qué consecuencias cree que tiene estas conductas en el aprendizaje a largo plazo de los estudiantes? Pues si no se corrigen, si el padre no apoya, si la institución, un ejemplo, si hablamos de a largo plazo, tendríamos que enfocarnos en séptimo grado. Si en séptimo grado la autoridad, el docente, no
corrige estas conductas, las van a llevar a octavo. Y siguen en noveno, décimo, y van a llegar a ser graduandos, no lo pudimos controlar nunca. Si hablamos a largo plazo, manejemos educación media, de séptimo a duodécimo. Entonces hay que aplicar la ley, hay que hacer las correcciones a tiempo. No podemos creer de que el compañero no está haciendo su trabajo. Tenemos que unirnos como equipo docente, autoridades educativas, para aplicarlas. Otra cosa, el asunto hoy del aprendizaje en cuanto a las teorías. Hay muchos alumnos que vienen de sexto grado y no saben leer ni escribir. Eso nos va a afectar al maestro de español, al otro maestro. Para hacer un dictado no lo van a poder lograr a tiempo. Porque hay que, repita, profe, ¿qué dijo? Y estamos perdiendo 5 o 10 minutos de la hora por estar repitiendo 3 o 4 veces. ¿Por qué? Porque hay alumnos que no lograron los objetivos, aprender a leer y escribir correctamente. Pero, ¿qué sucede? Por más que uno intente, si el padre no apoya, entonces va a ser difícil. Entonces ahí es donde viene el reforzamiento, la nivelación. Algunos lo logran, otros no. Entonces, todo ese problema, el mal uso de la regla ortográfica, de la gramática, todo eso va arrastrando, e incluso se puede llevar hasta la universidad. Hay muchos testimonios, porque no se corrigió ni se logró alcanzar los objetivos, y desde luego vamos a arrastrar ese problema hasta la universidad. Bien. Estrategias y acciones. ¿Qué técnicas utiliza para mantener la atención de sus estudiantes? ¿Ha sido efectiva y por qué? Las técnicas son A, técnica de enfoque atencional; B, dinámicas de grupo; C, uso de las TIC o recursos multimedia; y la D, rutinas estructuradas. No, la 3, el uso de las TIC y multimedia. ¿Por qué? Porque al ver un video, al escuchar un audio, sí o sí tiene que intentar guardar silencio y poner atención. Pero estar solamente de la forma escolástica, dictar y que escriban, o estar escribiendo en la pizarra, vaya, escriban y después les reviso, pues sabemos que eso ya quedó atrás. Ahora hay que hacer uso de las tecnologías y no digamos de la inteligencia artificial. Lógico que hay instituciones públicas que no contamos con la tecnología. Que podemos decir las TIC, no hay dinero, no alcanzan los recursos, el gobierno no invierte, entonces todo queda en teoría, todo queda en pura palabra. No tenemos computadoras suficientes en los laboratorios, en los talleres no tenemos herramientas ni equipo, en los salones de clase todavía faltan pupitres o están en mal estado, no hay climatización. Entonces, en mi caso, yo intento utilizar la computadora, el data show, para poder lograr la atención, que el alumno esté concentrado. Pero hay momentos donde no se puede, desde luego. Hola. Utiliza, venga, permítame. Una excusa, pero atiéndala ahí. utiliza el esfuerzo positivo como estrategia, ¿y cómo? ¿El mío o del estudiante? El suyo. Pues yo me esfuerzo al máximo. Creo que lo que vieron ahorita, la forma en que evalúo es individual. Me dirijo al alumno de forma individual y estoy en el proceso. Yo soy un maestro que no me siento para dar la clase. Yo no me siento, a diferencia de muchos compañeros que están sentados con el teléfono aún en plena clase. Yo me mantengo caminando entre las filas, me acerco, me agacho y le señalo el cuaderno al estudiante por qué va atrasado, en qué le puedo ayudar, hago preguntas, insisto en preguntar, le entendieron y intento poder repetir si es necesario, le presto libros, lo que sea, o sea, mi esfuerzo está garantizado. Pero lastimosamente muchos estudiantes no lo valoran. Entonces volvemos a lo mismo, que intentamos aplicar la academia. Todas las estrategias, toda la metodología, toda la didáctica, la mayoría pues, es en vano. Es en vano, pero la satisfacción es que unos pocos logran agradecer y al final pues logran los objetivos. ¿Considera que el uso de metodologías activas pueden reducir este tipo de conductas? ¿Por qué? Siempre y cuando el gobierno invierta, porque también es un asunto de inversión.
¿Por qué razón? Porque no tenemos recursos. En informática, no hay computadores, los padres no tienen dinero, el estudiante va a venir a la clase y no puede trabajar sus clases en la computadora. Entonces va a ser difícil para el docente, en este caso de informática, porque no está la herramienta que es la computadora. Entonces el gobierno debe invertir y desde luego el padre también tiene que invertir, porque en nuestro caso pues tenemos secciones donde más de la mitad no tienen una computadora. Ahora en mi caso la mitad de mis estudiantes no tienen libros, los papás no pueden. Y al decirle, bueno, saquen copias, no ando, profe. Uno tiene que regalarle la copia. Tiene que regalarle la copia y decirle, otro día me la traes. Entonces eso va atrasando. Entonces necesitamos recursos. ¿El por qué? Porque sí o sí se necesita. Si no hay inversión, entonces no evolucionamos, no avanzamos en la aprendizaje. ¿Cómo se adapta su enseñanza cuando tiene estudiantes con comportamientos desafiantes? Pues la madurez y la experiencia para adaptarse al alumno, la edad. Uno tiene que reconocer en qué edad está, evaluar los problemas que logró el diagnóstico al inicio del año, consultas a otros docentes, sacar una conclusión de con quién está tratando y en base a eso, pues aplicar nuevos métodos, el diálogo con el estudiante para lograr que el estudiante por lo menos diga, profe, voy a mejorar y uno verlo al final del año, el resultado. Entonces, es necesario pues, que uno pues, utilice todas las metodologías y el diálogo con el estudiante, la atención al estudiante individual, ¿verdad? Cada uno. Ahora, si el docente no lo enfoca en el grupo, sabemos que no se logran los objetivos. Opción y reflexión. ¿Qué cambios propondría para reducir las conductas disruptivas? Pues el apoyo de psicólogos, el departamento de orientación es básico, es elemental, es fundamental. Necesitamos apoyo de los orientadores, que también el orientador haga su tarea, aplique los test, aplique charlas, convoque a los padres de familia y luego posterior con el maestro, con el equipo de docentes de una clase, porque pues cada clase tiene su peculiaridad, su especialidad. Sabemos que son contenidos diferentes, entonces necesitamos el apoyo de profesionales, de psicólogos que puedan tratar, ¿verdad?, estos casos, que son un apoyo fundamental. Hay cosas que no son meramente teóricas, no es problema del docente o del alumno porque quiera interrumpir o molestar, sino que hay raíces, ¿verdad? Hay causas que uno las desconoce y ahí donde el psicólogo, el orientador, interviene y nos da, ¿verdad?, una información y uno pues hace esos cambios en su estrategia de enseñanza para poder atender a estudiantes, podríamos decir algunos que son especiales. ¿Sí? ¿Considera que las conductas han cambiado en los últimos años y por qué? Pues cada año se ve que la cosa empeora. Así que cada año es un desafío, es un reto. O sea, comparar cada época de la historia, pues a veces puede ser de provecho y a veces no. ¿Qué tenemos que hacer? Pues adaptarnos a los cambios. Recuerden que muchos padres de familia abandonan a sus hijos, la migración hacia España, Estados Unidos, los divorcios, la muerte de su papá, de su mamá, etcétera. Entonces todo eso viene a golpear a los adolescentes, la droga, el alcoholismo, malas infantías, las ofertas, ¿verdad?, que el mundo le está ofreciendo al estudiante, el dinero fácil, las redes sociales vienen a causar un efecto negativo si el estudiante no sabe, ¿verdad?, interiorizar toda la información que nos provee el medio ambiente o el entorno social. Entonces sería difícil comparar la época de los 2000 donde
¿verdad? Esta época, son 20 años de diferencia. Y de ahí cuando el padre dice los maestros no sirven ahora. Pero no se dan cuenta que igual los padres de esta época son permisivos, ¿sí? Son alcahuetos, o más bien salen en defensa del niño, en lugar de corregir esa conducta. Entonces, ¿qué pasa? Los medios de comunicación social también participan, la música que escuchan los jóvenes, entonces todo eso viene es un cóctel de problemas, un cóctel que hay que enfrentarlo sí, en cada generación. Cada generación va a mostrar problemas diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los docentes? Actualizarnos, capacitarnos para enfrentar esos desafíos. Bien. ¿Qué mensaje le daría a un docente nuevo que va a enfrentar con este tipo de comportamientos? Pues que lea, que pregunte a otros más expertos, que se acerque a los orientadores, que se acerque a los compañeros con mayor experiencia, han logrado superar esos desafíos, esos problemas, que hay unos que son pues de inmediata solución. Informarse, leer las leyes educativas para no cometer un error. Tiene que leer las leyes educativas, conocer el currículum nacional básico, conocer el manual de convivencia, tiene que leer el reglamento interno, etc. O sea, la lectura es importante, el conocimiento es importante para no cometer un error. También que tenga la información de los padres, números telefónicos, que pueda llamar a los padres de familia, tras de que observe o tenga que enfrentar este tipo de conducta. No darle largas, como decimos, tiene que actuar, tiene que convocar a los padres, comunicar a consejería, a orientación, a dirección. ¿Por qué? Porque puede ser que este estudiante esté mostrando igual o peores conductas con otros docentes. Entonces, cuando recolectamos la información entre varios docentes, nos va a dar un diagnóstico mucho mejor y vamos a poder atender esta situación. Porque a veces un alumno en mi clase puede no molestar, pero a otros compañeros sí. Entonces, el diálogo con otros docentes expertos es fundamental. La lectura de la ley, el conocer la ley fundamental, el estatuto del docente, todo. O sea, no puede quedarse el docente simplemente porque se graduó, tiene que actualizarse. Recuerden que las leyes van cambiando, se van perfeccionando, se van reformando, entonces hay que empaparse de eso y escuchar a los más expertos. Aplicar, en algún momento tiene que aplicar la ley tal y como está. Entonces no quedarse con lo que cree que ya sabe. Tiene que ser un docente muy sociable y preguntar qué puedo hacer, el compañero, si a ustedes les pasó, puede investigar, porque no puede, hay casos que no lo va a solucionar en el aula. Necesita la ayuda del padre, necesita la ayuda de la autoridad, necesita la ayuda del orientador, del psicólogo, para poder darle por lo menos una oportunidad al estudiante. Bueno, pues muchas gracias.